En este primer video hablaremos acerca de los elementos básicos en el análisis de circuitos, empezando por la definición de qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, como está aquí señalado, es una conexión de elementos eléctricos. Sé que suena muy redundante, pero es la definición más formal que se puede dar. ¿Y qué son los elementos eléctricos? Existen muchísimos elementos eléctricos, como lo suelen ser baterías, lo suele haber en resistencias, en lámparas, en capacitores, en inductores, siendo estos los más conocidos. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder entender y poder describir el funcionamiento de circuitos bastante simples, como lo suele ser donde se tiene una batería conectada por medio de cables a una lámpara. Esta lámpara, tras recibir el voltaje de la batería y la corriente a través del cable, puede operar y puede cumplir su función, que es iluminar un cuarto o iluminar alguna otra cosa. También existen otro tipo de circuitos eléctricos muchísimo más complejos, como lo puede ser el circuito de esta figura. En este circuito lo que se observa son distintos elementos, como lo pueden ser resistores, capacitores, inductores, amplificadores, transistores, elementos un poco más complejos, pero que con base en lo que se puede aprender con circuitos eléctricos sencillos, se puede reducir el análisis a un análisis muchísimo más fácil de entender y de aplicar. Entonces, ese es el propósito de estudiar circuitos eléctricos, el poder entender circuitos tan sencillos como como el circuito con una batería, un cable y una lámpara, hasta circuitos más difíciles como lo suele ser que es un circuito de receptor de radio. Y para esto hay que entender algunos elementos. Entre estos, los introductorios sería hablar de los tipos de las fuentes. Una fuente es un elemento que va a proporcionar energía. Entonces, este elemento va a proporcionar energía de distintas formas. Existen fuentes de voltaje que están representadas de esta manera. Estas son fuentes de voltaje constantes. Y existen fuentes de voltaje dependientes, como lo son esta de aquí. También existen fuentes de corriente y fuentes de corriente dependientes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las fuentes independientes son fuentes que no requieren de ningún otro parámetro dentro del circuito para funcionar. Es decir, son fuentes cuyo valor es constante y siempre van a estar suministrando ese valor. Por ejemplo, una fuente de 12 volts o una fuente de 2 amperes. En cambio, las fuentes dependientes son fuentes que están controladas por otros parámetros dentro del circuito, como lo suelen ser estos cuatro tipos de fuentes. Fuentes de tensión controlada por otra tensión dentro del circuito, controlada por alguna corriente dentro del circuito, y esto puede aplicar tanto en fuentes de voltaje como en fuentes de corriente, teniendo estas cuatro configuraciones posibles, cuyas abreviaciones se encuentran explicadas aquí. Podemos encontrar estos tipos de fuentes en un circuito sin necesidad de solamente tener fuentes independientes o dependientes, como lo vemos aquí, donde tenemos una fuente dependiente. Es una fuente de voltaje controlada por una corriente. ¿Esto por qué? Porque tenemos aquí el símbolo, la simbología de la fuente de voltaje, y vemos que su valor depende de un valor de corriente dado por la corriente que pasa por el elemento C. Este tipo de análisis suele ser útiles para analizar elementos como lo son transistores en señal pequeña. Estos son elementos muchísimo más avanzados de lo que se pretende ver aquí,
pero es bueno mencionarlo. También es importante mencionar que los elementos A, B y C pueden ser, para efectos de este curso, resistores, capacitores e inductores. A medida que se vaya desarrollando el curso, entenderemos un poco más del por qué pueden ser alguno de estos tres elementos, pero por el momento nos basta saber que pueden ser resistores, capacitores o inductores. Entonces este sería como que el preámbulo más sencillo que se puede dar del por qué se estudian circuitos eléctricos y una pequeña introducción a la simbología que se usa en algunos ejercicios y ejemplos de resolución de circuitos eléctricos, con el afán de poder tener un punto de partida en común y que sea más fácil entender algunos esquemas que suelen ser un poco complicados, pero con la práctica pasan a ser demasiado sencillos. Esto sería todo por este primer video y muchas gracias por ver.